propuestas súper interesantes. Las principales fueron las de cuestión animal, fue también de áreas verdes. Bueno, todo este proceso fue abierto. ¿Y por qué les comento esto? Porque se publica la Constitución, y pues obviamente la Constitución Política de la Ciudad de México, a pesar de que contenía todos los derechos y estaba hecha por los ciudadanos y para los ciudadanos, pues por cuestiones políticas, varios actores del gobierno le impugnaron a través de acciones de inconstitucionalidad. Estas llegaron a la Corte, y bueno, principalmente, o sea, el tema principal para poder tirar una normatividad es que hay dos aspectos fundamentales, que sean las consultas que se tienen que hacer a pueblos indígenas y a personas con discapacidad. Para esto, por tratados internacionales, que México es parte, y que en pueblos indígenas hay un procedimiento que dice cómo exactamente hacer la consulta, y se hace ante el CDI, y bueno, se hizo todo ese proceso, y pues, por ahí no había tema, ¿no? El tema era con las personas con discapacidad, que ahí, como tal, el Tratado Internacional no nos menciona cómo hacer esta consulta, nos dice que sea a través del CONADI, no nos dice absolutamente nada, ¿no? Esa consulta como tal no se hizo, pero al haber tenido todo esto, o sea, lo que nosotros argumentamos fue que nosotros, al haber tenido esta apertura durante la creación del proyecto, pues las personas con discapacidad, hubo una propuesta de Change.org que quedó y que pues, realmente tuvo mucha votación y se escuchó a las personas con discapacidad. Bueno, al haber tenido esta apertura de gobierno abierto, la Corte en la sesión de la semana pasada determinó que al haber sido así abierto, pues no era inconstitucional la norma, y por lo tanto la Constitución tenía vida. Imagínense el efecto que hubiera tenido de que la Corte hubiera determinado que, o sea, si no se hubiera hecho este proceso abierto, no se hubiera hecho, exactamente, no se hubiera hecho la consulta general que fuera a toda la ciudadanía, no fue específicamente a personas con discapacidad, ya fue general, la Corte hubiera tenido, ¿sabes qué? Se echa para abajo, y en verdad se hubiera tenido que hacer un problemón, porque tendría que volverse a hacer otro constituyente. Bueno, son cuestiones que no sucedieron. Afortunadamente, por votos, con 8 votos a favor del proyecto del ministro Lainez, se determinó que sí se ha hecho la consulta. Bueno, con esto quiero terminar, porque esto es un ejemplo claro de cómo el gobierno abierto, la corrupción como tal no es uno de los, el combate a la corrupción no es uno de los efectos de este gobierno abierto. También puede tener otros efectos como este. O sea, con este efecto lo que se logró es que el espíritu de la norma, el espíritu del tratado internacional, es que se consultara a la gente. Con este gobierno abierto hubo consulta a la gente, y lo que les digo, desde civismo, o sea, debería existir ese conocimiento de derechos que tenemos en la Constitución, como lo es el derecho a la información que está en el artículo 6, que en verdad ustedes lo ven y nos da para tener todo, o sea, maneja todos los conceptos básicos de gobierno abierto, bueno, solo en la parte de acceso a la información, porque el gobierno abierto es mucho más amplio, pero si nosotros pudiéramos tener esa conciencia de que tenemos ese derecho y que lo podemos ejercer, yo creo que sería uno de los efectos de combatir la corrupción. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, a la parte proactiva, nuestros especialistas, nuestros maestros, que hoy con mucho gusto han compartido mucho de sus puntos de vista y reflexiones, están esperando que ustedes nos digan algo, que se oiga la ciudadanía, que se oigan los alumnos de Humanitas, por favor. Buenas noches a todos los compañeros y a todos los ponentes. Yo quisiera comentar algo brevemente. Pienso que todavía no nace la persona que vaya a acabar con la corrupción en México. Es muy triste, lo he vivido, creo que todos hemos sido víctimas en algún momento de nuestras vidas con alguna institución de aquí del país, en la cual hemos sido víctimas de algún caso de corrupción. Que hagamos verdaderamente conciencia, que seamos, como decía el profesor, y tengamos esa conciencia de que sea personal, porque desde ahí viene todo, sino empecemos con uno mismo.
no aceptar la corrupción, no ser parte de, pues, de esta triste realidad, porque además creo que tenemos hijos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a dejarles de herencia. Entonces, sí es un tema que sí hay que echar una pensadita, porque es muy, muy importante, muy lamentable, muy triste la realidad que estamos viviendo en México. En general estoy desde luego de acuerdo en lo que comentas. En la primera parte no, o diría, no es que no ha nacido la persona, ya nacieron las personas que van a encargarse, si tienen esta convicción personal, de enfrentar y resolver este problema. Pero vuelve a lo mismo, no es una cuestión de la persona, es una cuestión de la sociedad comprometida, informada, crítica, que se ve afectada día con día, como bien mencionas, con esta clase de prácticas sistémicas. Pero sí insistir en quitarnos este pensamiento de que va a venir un caudillo, o tendría que venir un caudillo a resolvernos los problemas que como sociedad tenemos. ¿Alguna otra vez? ¿Otra aportación? Sí, buenas noches. Pues nada más, me parece muy bien las medidas que se toman anticorrupción. Creo que sacaron bastantes temas bajo el tema, digamos, del 3 de 3, decir los nombres. Creo que están los mecanismos, pero no existen los castigos. En el 3 de 3, pues se puede decir el tema, un ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, creo que no fue muy claro su 3 de 3, y ahí queda. Con Anaya vamos a ver si viene el castigo o no viene el castigo. La Casa Blanca, el tema del delegado de Tláhuac, vamos a ver si va a proceder o no. Creo que están los mecanismos, va encaminado a castigar, a de alguna manera a limpiar todos estos organismos o instituciones, pero vamos a ver si realmente tiene el castigo o nada más se queda en el proceso, o a dónde va a llegar todos estos mecanismos que realmente van a funcionar para poder castigar y evitar que los que vienen de atrás pues, retomen el mal camino de este caso, que es la corrupción. Gracias. Creo que como panel nos ha faltado introducir un elemento central. Se habló de que es el gobierno de las leyes, la democracia. Se ha hablado de las experiencias de los funcionarios, y qué bueno que se den esas experiencias, son enriquecedoras, la verdad. Pero aquí hay un elemento que quiero introducir para completar lo que nosotros como panel podemos aportar a ustedes, y que es la justicia. Es decir, la corrupción resulta profundamente injusta. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos tratando de hacer las cosas correctamente, vienen otros y se toman el camino fácil, como quien hace la fila en un teatro o en un cine y de repente llegan rivales y se meten en el primer lugar y entra rápido. Eso es injusto. Entonces es lo mismo con la corrupción. Y además, quienes están en el poder tienen los mecanismos para afectar a aquellos otros grupos que no les son afines, y empieza una guerra entre esos grupos, ¿no?
Esto es entonces lo que requerimos, que de ciudadanos que sean no solamente educados, sino analíticos, ¿no? Que vean tras bambalinas. Un último comentario. En Brasil cayó la presidenta Dilma Rousseff por manifestaciones masivas que se dieron en más de 100 ciudades por los actos de corrupción comprobados. Y al que le siguió, Michel Temer, le encontraron y también va para la cárcel. Y el presidente del Congreso también está en la cárcel por actos de corrupción y por la presión de la ciudadanía. Entonces, no es solamente una cuestión personal, sino es una cuestión de la sociedad que se indigna ante actos de corrupción. No nos podemos acostumbrar a ver la corrupción. Hay que combatirla personal y socialmente. Yo quiero hacer mención que la doctora se refirió a los valores. De hecho, fue la única que se refirió en ese sentido. Yo siempre he pensado que la parte de los valores es el elemento clave para un cambio. Si hablamos de que todos debemos participar, no podemos dejar en manos del gobierno la solución, pero también ellos son demasiado coercitivos para evitar que nosotros hagamos la parte que queremos hacer en cuanto a poder aplicar nuestros valores. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa sinergia ciudadana para poder evitar que el efecto de poder que tienen esos ciudadanos que están dentro de las instituciones, sin que puedan romper esa estructura que queremos tomar como ciudadanos? Yo creo que lo que nos toca hacer es romper un círculo vicioso. Hoy tenemos un sistema que intenta funcionar, pero que todavía no sabemos si va a funcionar bien o no, porque falta voluntad política, como bien se dijo, para nombrar a las personas que tengan la capacidad, la independencia, el valor, como bien mencionas, para hacer que funcione el sistema. ¿Qué tenemos hoy? De todos los delitos que se cometen en el país, solamente se castiga el 1%. 1% de los delitos. Hoy tenemos cuántos gobernadores perseguidos por enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen organizado, que es para mí lo más delicado, porque cuando se pierde esta línea muy delgada, que no debiera ser delgada, entre el bien y el mal, estamos todos perdidos, que es justamente recuperando tu tema de valores, porque en el tema de valores está claro lo que está bien y lo que está mal. Entonces, creo que hay que romper este círculo vicioso de simulaciones, de ataques políticos, de ocupar estas banderas anticorrupción solamente para atacar al que no piensa como tú o al que es de un equipo político distinto, ¿no? Y que tenga que ser un bracero igualito para todos, independientemente del partido político al que correspondas o con el que milites, o el equipo político con el que trabajes, sepas con toda precisión que si algo haces mal, la justicia te va a alcanzar. Mientras no tengamos eso, va a ser muy complicado. Y entonces tendremos que cambiar este círculo vicioso por un círculo virtuoso, en donde tengamos un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? La vigencia de la ley. Estos sistemas que están hoy en la ley pueden ser perfectibles, desde luego, como toda la creación humana puede ser perfectible. Pero imagínate de por sí una institución que todavía no está perfectamente cuajada o perfectamente integrada, que su andamiaje institucional no está aprobado y ni siquiera tienes la capacidad o la voluntad política de poner a las personas indicadas, pues el mensaje que se manda no es el correcto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es un cambio sí personal, desde nuestras propias familias, ¿no? Es como la anécdota esta que cuenta, ¿no? Que le dicen al hijo, por favor no mientas, ¿no? Mentir está mal. Y en la tarde tocan el señor que viene a cobrar la mensualidad de Electra
y le dicen al hijo, por favor dile que no estoy, ¿no? Entonces desde ahí estamos rompiendo justamente los valores del niño, porque por un lado le dices lo que tiene que hacer, pero con el ejemplo le estás enseñando una cosa distinta. Y finalmente yo diría que sí se puede. Ustedes recordarán, hay gente aquí de muchas edades, ese es un ejemplo que me gusta poner. Anteriormente era muy frecuente ver que por las ventanillas de los vehículos botaran basura. Era lo común, ¿no? Hoy creo que una parte grande de la población ha tomado conciencia de que esto genera un problema peor, encharcamientos, inundaciones, etc. Y hemos evitado hacer eso. Y hoy cuando vemos en la calle que una persona tira basura, ya hay una reacción, ¿no? Ya volteas y los ves mal, ¿no? Bueno, tenemos que pasar de ese simple ejemplo a llevarlo al máximo nivel. ¿Qué se traduce en esto? Que si tenemos un gobernante que no está haciendo las cosas bien, tengamos la capacidad de organizarnos, plantarnos enfrente y decirle, señor, está usted incumpliendo con la ley, por lo tanto, y en tanto que vivimos en un Estado de Derecho, lo que le corresponde es pagar jurídicamente por sus actos, le corresponde la cárcel, como está pasando hoy en Brasil. Y terminaría poniendo un par de ejemplos internacionales. Cómo se combatió la corrupción en Italia y cómo se combatió la corrupción en Colombia. Cuando la mitad de sus legisladores, un día fueron legisladores y al otro día estuvieron encarcelados. De ese tamaño necesitamos el golpe de timón en este país. Ojalá que no es que sea una persona, yo en eso también coincido, no es una persona, somos todos y es responsabilidad de todos llegar a ese nivel. Es importante. Tener valores empiezan en casa. En cambio, no es como la historia, esto que estamos platicando, pero el valor empieza en casa. Y ese valor se va multiplicando como un virus, como el catarro. Te lo contagian tantito y cuando volteas la cara, todo el mundo está con el virus alrededor, ¿no? Y todos los valores son de casa. Y es muy complicado. Una institución está hecha de individuos que tienen casas y hogares, y que finalmente son los que van a generar el cambio generacional. Los valores, yo insisto, valores absolutos, no valores a modo. Como dice, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Es un dicho muy popular de los antiguos, de los abuelos, ¿no? Pero era real. O sea, no te fijes, hijo. Tú, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Te pegaron? ¿Tú cómo lo dejaste? No, ¿cuál fue la razón por la que hubo el pleito? No por cómo lo dejaste. Yo insisto en valores. Valores absolutos, no relativos a modo. Eso hay que permear con lo que decimos. Gobiernos honestos, de ahí sale el maíz. Ficción jurídica del Estado. Los organismos, todas las entidades, incluso educativas. ¿Cómo tenemos que ser? Nosotros somos profesionistas depositados de valores. No nos hagamos valores a modo. Hoy soy autoridad, mañana soy el de a pie. Hoy en mí está muy bien todo lo que hagamos. Y mañana que estoy de a pie, ¿cómo es eso? No. Entonces, yo creo que primero sí quiero hacer una reflexión, si me lo permiten, antes que nada. Yo los felicito a los que están ahorita aquí, a sus maestros y a los alumnos, porque estamos aprovechando una reflexión de algo de la que todos nos quejamos y hablamos todos los días, tomando un tiempo que nos podríamos estar a lo mejor allá afuera en el cine, caminando, lo que sea, un tiempo de preocupación real, que se traduce en oír opiniones y verdaderamente interesa al cambio. Felicidades compañeros, felicidades maestros por estar aquí. Son verdaderamente personas preocupadas por algo, corrupción. Lo demás puede ser historia. ¿Quién más? A ver, por favor. Bien, compañero. Sin duda, el eje que están exponiendo es la ciudadanía para hacer que todo este andamiaje funcione. Pero no es solamente una ciudadanía educada, sino es una ciudadanía culta. Y en esta exposición yo no he visto, no hicieron o faltó tiempo o algún otro expositor con respecto a la política. Y dejar de lado el quehacer político a los que dicen que solamente se dedican a ello porque son los electos,
implica que esta ciudadanía, que dicho sea de paso, tenemos el 50% de la población, a pesar de lo que diga el Coneval y a pesar de lo que diga el gobierno, en extrema pobreza. Y la ciudadanía no surge de la noche a la mañana, hay que crearla, hay que educarla, porque son los nuevos votantes y son los que electoralmente son los importantes para todo este régimen que no se ha ido, que aún está ahí. Y hemos visto los casos recientes del Estado de México, no se diga el caso de Veracruz, en donde no es Javier Duarte, es Fidel Rametrán, es Miguel Alemán y el actual. Y ahí todo este andamiaje, no sé cómo va a aterrizar, no me explico cómo puede aterrizar si no hay esta voluntad del ciudadano culto en donde no pueda ser manipulado, pero esto es muy complicado porque el caso de Veracruz, por ejemplo, en donde las clientelas ya están muy focalizadas y muy practicadas, nos dan los resultados electorales que tenemos en el mapa de toda la República. Entonces, estos esquemas no podrían funcionar si efectivamente no se trabaja en que, por ahí alguno de los expositores dijo que no estamos peleados la parte activa del gobierno, por ejemplo, con el ciudadano que lo recibe, porque parece ser que nos han llevado a esta parte de no participación política, y entonces lo que deja es que el votante simple y sencillamente ni siquiera sabe votar, ¿no? Y esta materialización del resultado y de la rendición de cuentas, pues difícilmente va a poder aterrizar con cualquier modelo que le pongas, con cualquier. Si este 50% de la población que tenemos no da el salto y evita todo este régimen que actualmente tenemos, que lo pudiera dar, ¿no? Muchas gracias. A mí nada más me gustaría hacer una precisión. Hemos escuchado comentarios sobre valores, ahorita de cultura política, y si bien la moralidad, lo que está bien, lo que está mal, es un aspecto fundamental de las relaciones humanas, yo creo que para un tema, un problema de la magnitud, como lo es la corrupción en México, no podemos descargar todo en una variable cultural. Una variable cultural es una variable residual en la ciencia política. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes medir o cuantificar la cultura? Cultura cívica puede ser una medición, pero otra vez puede ser que alguien sea cívico y al mismo tiempo corrupto. No hay una medición específica para una variable cultural. Entonces, sin quitarle importancia a los valores, a la cultura, al comportamiento que tiene cada uno, yo creo que la apuesta está en la construcción de instituciones. La apuesta está en la construcción de contrapesos en el poder, un poder policial que sea autónomo al Ejecutivo, que sea autónomo al Legislativo, un legislativo que sirva de fiscalizador del Ejecutivo a través de sus dependencias de la Auditoría Superior, etcétera. Pero siempre tiene que haber un factor institucional que controle el factor humano. Los humanos somos débiles, somos ambiciosos, en cuanto vemos una ruta, un atajo, lo vamos a tomar, es la naturaleza humana. Si hay instituciones que controlan esa naturaleza humana, creo que podemos ir avanzando y rompiendo este círculo vicioso, que es muy difícil, porque también Romeo lo mencionó, es el status quo. Las élites controlan, las élites políticas, económicas, universitarias controlan el conocimiento, y todas se están beneficiando del estado actual de las cosas, el status quo. ¿Cómo modificamos los incentivos para que los agentes modifiquen su comportamiento? Y les voy a poner un ejemplo para aterrizar toda esta terminología de ciencia política que el doctor domina mucho mejor que yo, en algo que nos podemos relacionar mucho. Imaginemos todos a un trabajador, un mexicano que vive en Tijuana y trabaja en San Diego. Todos los días tiene que viajar a San Diego. Se va en coche,
En Tijuana, antes de cruzar la línea, está en un alto, no ve nadie, se pasa el alto. ¿Ustedes creen que el mismo trabajador, con la misma cultura, los mismos valores, el mismo Juan, va a hacer lo mismo en San Diego? ¿Se va a pasar un alto en San Diego porque ve que no ve nadie? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Los valores de este trabajador o las instituciones que en Estados Unidos sí sirven y sí hay castigos y en Tijuana no sirven? Esa es una reflexión que yo dejo aquí, porque no le estoy quitando importancia a los valores, pero creo que son igual de importantes las instituciones y los contrapesos dentro del mismo poder. Nada más te pido, la precisión es que para mi cultura es el todo, no es solamente el que vayas a la escuela, que es la educación. Puede haber gente muy comprometida y con conocimientos sin que ni siquiera fue a la escuela. A eso me refiero. Buenas tardes. Sabemos que para ostentar un cargo público en nuestro sistema político mexicano es necesario un proceso electoral. ¿Consideran que como primer paso para este gobierno abierto es necesario una democracia abierta? Mira, sin duda, hoy tenemos un régimen que tiene un sistema de democracia participativa indirecta, porque lo único que hacemos es acudir cada que nos convocan elecciones a votar por candidatos. Este sistema evidentemente se tiene que modificar y se tiene que ampliar con métodos de democracia participativa directa, como revocación de mandatos, es decir, a la mitad del gobierno de una persona que nosotros elegimos por 6 años, llamarlo a cuentas, decirle: a ver, señor presidente de la República o señor gobernador, estamos a la mitad de su mandato, le proponemos que hagamos una elección para saber si la ciudadanía está de acuerdo en cómo está usted llevando las cosas. O la otra fórmula, que ya está establecida también en la Constitución de la Ciudad de México, es que un número determinado de personas puedan solicitar ante el Instituto Electoral Local la realización justamente de este ejercicio. Es decir, retomando las ideas que se han vertido, en la medida en que tengamos instituciones y en la medida en que tengamos medidas de participación más eficientes de parte de los ciudadanos, es que iremos perfeccionando nuestro servicio público. Me encanta la idea de pensar, a ver, ¿por qué tenemos tantos ladrones en la calle? Yo no creo que sea porque les guste. Yo creo que hay un tema de necesidad en principio, hablando específicamente de los ladrones, pero en segundo lugar, sí diría que es por la mínima expectativa de que te atrapen, ¿no? Es más fácil salir y amagar a alguien con una pistola, con un cuchillo, a trabajar 8 horas en una oficina. Pero si cambiamos la ecuación y empezamos a premiar a aquellas personas que efectivamente van a la escuela, estudian, salen con buenos promedios, buscan trabajos decentes, y le damos movilidad social a todo este grupo y le damos oportunidades de desarrollo a todas estas personas, evidentemente vamos a bajar la intención de robar. Y por el otro lado va acompañado de una amenaza latente del Estado de Derecho, en el sentido de que si haces algo mal, la justicia te va a alcanzar. Eso tiene que pasar con nuestro sistema político, tener políticos cada vez más preparados, con mejores condiciones, con más conocimiento y con la certeza de que si algo hacen mal, no es que se les vayan los 3 meses de prescripción para que los persigan, no, sino que me recuerdo de una discusión en el tema de la Constitución de la Ciudad de México por temas de lesa humanidad, y hubo hay una gran discusión en el sentido de que no prescribieran. Las grandes constituciones que respetan los derechos humanos no tienen un plazo para prescribir los delitos de lesa humanidad, y ya no sé si quedó finalmente así en esta constitución o no, pero imagínense si la piensas 2 veces, ¿no? Saber que te va a alcanzar la historia y te van a juzgar, yo creo que podríamos disminuir de manera muy importante.
Y terminaría diciendo, para tratar de contestar más específicamente tu pregunta, lo otro que nos hace falta de manera muy importante es democratizar a los partidos políticos, porque hoy salimos y votamos por candidatos que nos ponen en una boleta, pero ¿quién decide quién aparece en esa boleta y qué tan democrático es el proceso para llegar ahí? Y no tiene nada que ver con lo que pasó el día de ayer. Gracias. Felicidades a los ponentes y a la universidad. Decía Muñoz Ledo, uno de los políticos más importantes de las últimas décadas en este país, desde los años 90, que el gran problema de México era que no había continuidad en las políticas públicas, uno, y que no había rendición de cuentas. Esto lo decía en los 90 a raíz del Fobaproa, de los escándalos de Conasupo, y esos escándalos hoy palidecerían frente a lo que los mexicanos ya estamos acostumbrados a ver una vez a la semana en las redes sociales. Y creo que si estamos discutiendo entre universitarios y entre funcionarios públicos, no estorba hablar de valores, como bien lo decía el politólogo, pero este no es el lugar. Quiero ser respetuoso de quien piensa que sí lo es. No está de más hablar de valores, no sobra, pero aquí estamos discutiendo políticas públicas e instituciones. Como abogados, como personas que se dedican a la cosa pública, tenemos que estar pensando cómo vamos a participar como sociedad para eliminar eso. Y desde luego en casa y en las escuelas, y eso merecería 10 foros más de cómo estamos educando a los mexicanos en las familias y en las escuelas. Pero en este momento, cuando se habla de corrupción, no podemos decir que la vamos a combatir con mejores valores, porque es evidente que esos valores son inexistentes. Y ojo, los que nos gobiernan no son extraterrestres, son mexicanos como ustedes. Y dicen que hay muchas personas que no roban no porque sean honestas, sino porque nunca han tenido oportunidad de hacerlo desde un cargo público donde hay impunidad. Yo quiero decirles que estoy convencido que la solución a la corrupción pasa por una palabra que no nos gusta que nos digan a los mexicanos, se llama participación y responsabilidad. Si recuerdan el caso Ayotzinapa, si no fuera por la presión social, no hubiera renunciado el procurador de justicia que dijo ya me cansé, y no se hubiera seguido con la investigación, y no se hubiera logrado todo lo que se logró, que aún no ha terminado el problema, pero fue justamente con la participación política. Podría dar muchísimos ejemplos de cada cuando la gente se ha organizado, cuando pararon el paseo este que querían hacer en Chapultepec, desde la jefatura de gobierno del DF, y la sociedad brincó y dijo, esto no pasa. Y me parece, y esto lo hago con una intención deliberadamente provocadora para todos ustedes, que están actuando de manera irresponsable quienes dicen, ¿y en qué va a parar eso? O sea, ¿en qué va a parar? ¿Sí lo van a meter a la cárcel o pues vamos a quedar como siempre? Pues va a parar en lo que tú permitas que pare, porque si tú no haces nada, ellos tampoco lo van a hacer. Tú no puedes pedirle a un par de lobos que se pongan de acuerdo a cuidar un atajo de ovejas y que digan, bueno, tú vete tranquilo, pastor, nosotros aquí nos vamos a encargar y nos vamos a estar cuidando yo a él y él a mí, y nadie se va a tragar ninguna oveja. Pues no, el pastor tiene que estar ahí. Últimamente las redes sociales nos permiten acceder a muchísimas cosas y nos volvemos guerreros del teclado. Sí, qué raro, ponemos los nuevos, pero nadie se atreve a decir, amigos míos, vamos a hacer una carta y ayúdenme a firmarla, vamos a llevársela al delegado y somos los 15 vecinos. Esa participación nos da flojera, porque nos gusta ver a la cosa pública como vemos a la selección. De hecho, los ponemos en el mismo nivel, nos indignamos de si el técnico está haciendo que la selección pierda y ponemos en el mismo cajón de la indignación a nuestra indignación política, que nos sirve para comentarla en la mesa, en la sobremesa, con los amigos, para hacer chistes y para confirmarnos que así somos y que esto no va a cambiar. Bueno, el día que se les quite la hueva, perdón la palabra, que se nos quite eso y decidamos, ¿sabes qué? No me voy a poner de marketing, no me voy a acostar sobre reforma, ni voy a bloquear una carretera, pero sí voy a iniciar una corriente de opinión en internet para hacer que las cosas cambien. Esas cosas cambian. La próxima semana se van a nombrar a 2 funcionarios importantísimos del Estado mexicano, el fiscal anticorrupción por el Senado de la República y el fiscal general de la Nación. Quiero preguntarles a cuántos de aquí están enterados de eso, de quiénes son los perfiles y cómo piensan ser críticos, o nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Bueno, es que el Senado escogió a Cervantes con paso automático, o escogieron, y así va a ser. Si nosotros no lo hacemos, y esto se oye a discurso político, pero si no son ustedes, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Gracias.
cuestión de valores, compartiendo un poco lo que tú dices, un buen derecho, una buena norma, para que sea coercitiva debe tomar en consideración la forma en que se elabora. Si nosotros estudiamos sociología jurídica, ética jurídica y filosofía jurídica, recogemos lo que una sociedad en ese momento pretende preservar. ¿Qué valores son importantes para que el derecho lo revista de coercibilidad? El problema que tenemos es que quienes hacen estos trabajos no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Y entonces la norma se convierte en un mal derecho, porque impone sanciones a conductas que no son aquellas que pretende preservar la sociedad, ni tampoco previene la creación de conflictos. Yo creo que sí habría que considerar esto, dentro de lo que tú dices, que tienes razón, no es el foro para cuestionar de que si la norma o el valor, pero sí es un foro entre juristas de que busquemos tener un buen derecho, basado en los elementos que acabo de mencionar. Gracias, compañeros. ¿Sí? A ver.